Realmente nuestro deseo al predicar, al hacer estas transmisiones, nuestro único objetivo es que tú en este momento, allí donde estás, puedas conectarte con Dios y puedas recibir un mensaje que viene de parte de Él. Entonces aprovecha esta oportunidad y presta atención a lo que Dios tiene para ti, sí, para ti en este día. Entonces, bueno, muy bien. Bienvenidos todos y vamos a entrar a este tema. El tema el día de hoy lo he titulado Camino, Verdad y Vida. Camino, verdad y vida. Y yo creo que aquí podemos llegar al acuerdo entre todos, o la mayoría de los que estamos en este momento escuchando este mensaje, que vivimos en un mundo que día a día nos sorprende la maldad que encontramos en él. Y para esto basta con meterse un poquito, ¿verdad?, a las noticias. A veces queremos escapar de tantas malas noticias que escuchamos momento a momento, ¿verdad? Si tú te metes a internet, hay canales que están dando noticias todo el día y desafortunadamente yo creo que son más del 90%, o no sé, pero la mayoría son pocas las buenas noticias que escuchamos. La mayoría son malas noticias. Maldad, y no solamente en nuestro país, o no solamente en tu ciudad, sino en el mundo entero vemos esta maldad. Y realmente, pues eso nos impacta, ¿verdad? Nos impresiona ver toda esta maldad. Pero, ¿por qué nos sorprende? ¿Por qué nos sorprende si la mayoría de estas personas, o la mayoría todavía de personas que habitamos este mundo, no conocen a Dios? No lo conocen. Algunos dicen conocerle, pero vemos que no cumplen, su forma de vida no va de acuerdo a lo que Dios estableció como un estilo de vida para aquel que lo conoce. Entonces, incluso esas personas que dicen conocer a Dios, tampoco lo reflejan. Entonces, definitivo que este mundo necesita a Dios. Este mundo, lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, necesita a Dios. Lo necesitamos a Él. Y realmente tenemos todo a nuestro alcance para disfrutar eso que Dios nos da. Simplemente, fíjate en esto. La palabra de Dios, la Biblia, ha sobrevivido a miles de años para que tú y yo, el día de hoy, podamos disfrutar directamente y sin intermediarios el plan de salvación para nuestras vidas. Aquí lo tenemos. Aquí está. Por miles de años este mensaje ha sobrevivido. Y fíjate que desde que Adán falló, todos conocemos la historia de Adán y Eva, o la gran mayoría lo conocemos, ¿verdad? Y cuando Adán, allá en el principio de la creación, le falla a Dios, desde ese momento Dios traza un plan para salvarnos. Desde ese momento de la creación, Dios tiene un plan para salvarnos. De tal forma que Dios inspiró a más de 40 personas. Toma nota de esto, porque si no conoces mucho acerca de la palabra, esto te va a sorprender, ¿verdad? Dios inspiró a más de 40 personas con diferentes oficios, de diferentes clases sociales, más de 40 personas en un periodo aproximado de 1600 años. Más de 40 de diferentes posiciones en un periodo de 1600 años, que usaban 3 idiomas, griego, hebreo y arameo. Los inspira
para poder plasmar su palabra, el mensaje que Él nos quiere dar, para que tú y yo podamos en este caótico 2020 contar con su palabra en nuestro propio idioma. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces, ha sobrevivido todo este tiempo un mensaje que es el mismo desde Génesis hasta el Apocalipsis. El mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesús. El mismo mensaje. Esa es la palabra que creemos. Esa es la palabra de Dios que creemos. Y bueno, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y en este pasaje vamos a encontrar el mensaje central de lo que Jesús dijo de sí mismo. Y ese es el título del mensaje, ¿verdad? Camino, verdad y vida. Y voy a leer esta versión NBI, que es la nueva versión internacional. Si tú tienes una Biblia con esta versión, está bien. Y si no, la que tengas ahí en casa o al alcance te puede servir de guía. Pero para que puedas ver, aquí se voy a utilizar algunas otras palabras. O si tienes la versión 60, que es la que más comúnmente tenemos en casa, también es correcto. Muy bien, dice esta versión, Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice: no se angustien. Aquí Jesús, antes de empezar la lectura, Jesús está con sus discípulos y están ya en esos momentos previos a que lo crucifiquen. De alguna manera se está despidiendo de ellos en el tiempo de la última cena, el tiempo que estuvo con ellos orando, y está con ellos en ese momento. Imagínate, ya pasaron 3 años de su ministerio, pues entre ellos había una fraternidad, se apoyaban, iban a todos lados compartiendo el mensaje de Jesús. Allí estaban con ellos y Jesús empieza a despedirse. ¿Te imaginas qué sintieron ellos? Su maestro, su razón de vivir en ese momento, se estaba despidiendo. Se estaba despidiendo. Entonces esto lo digo precisamente como contexto de lo que Jesús les va a decir. Y dice: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. La versión 60 dice: muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Entonces, checa esto. Jesús les está hablando a sus discípulos, a aquellos que convivieron, a aquellos que estuvieron con Él por lo menos esos 3 años de trabajo, de ministerio de Jesús. Y les dice: ustedes ya saben para dónde voy. Eso podríamos pensar todos, ¿verdad? Que ellos ya sabían, que podían interpretar lo que Jesús les está diciendo. Pero entonces, verso 5, dice entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Entonces Tomás se abre de capa a Jesús y le dice: ay, Señor, pues qué pena, pero si no sabemos para dónde vas, mucho menos vamos a saber por dónde es el camino. Entonces Jesús contesta y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le dice: yo soy, le contesta Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran,
conocerían también a mi Padre. Y ya desde ese momento lo conocen y lo han visto. Fíjense muy bien, porque esta declaración de Jesús la podemos aplicar muy bien hoy en día. Él les está hablando a personas que estaban con él, a creyentes, a discípulos. Y les dice, pues ustedes ya, si realmente me conocieran, pues conocerían también a mi Padre. Pero él se está dando cuenta que hay una confusión tremenda en ellos. Verso 8 le dices, Señor, dice Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Una vez más, yo creo que Jesús hubiera hecho esta expresión. Y le dice, pero Felipe, verso 9, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ya Jesús les dice, bueno, si no me crees, pues por lo menos cree en todo lo que has visto que he hecho. Y si me conoces a mí, entonces conoces al Padre. Conoces al Padre. Ciertamente les aseguro, verso 12, que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún mayores, porque yo vuelvo al Padre. Y esto es una responsabilidad muy grande que nos deja Jesús a nosotros, sus seguidores, porque dice, les aseguro. No da una probabilidad o un quizá pueda pasar. Él asegura y dice que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará y aún las hará mayores. ¡Wow! ¿Qué cosas tú has hecho mayor que Jesús? Dime, compárteme, ¿qué has hecho mayor que Él? Realmente tenemos esa oportunidad y Él creía que lo íbamos a hacer y lo asegura, y lo asegura. Y por darte un ejemplo o ponerte en un contexto, realmente no sabemos o no hay un dato, ¿verdad? Preciso de cuál era la población mundial en ese momento que vivía Jesús. Pero hoy, el día de hoy, estamos hablando que en el planeta Tierra existen 7.700 millones de personas. Entonces, cualquier cosa que hagamos en este momento por compartir el amor de Dios y su palabra será mucho mayor que la que se hizo en ese tiempo. Por darte un ejemplo de lo que hoy podemos hacer y ubicarnos en que podemos hacer mayores cosas que las que se hicieron en ese tiempo, incluso las que hizo Jesús. Ahora, Él nos los dice, no lo dice nadie más, lo dice Él mismo, que aquel que cree en mí, esas mismas cosas y aún mayores hará. Pero Él les está explicando esta situación a discípulos que estuvieron con Él. ¿Cuántas personas están metidas en una iglesia y no saben realmente lo que Jesús nos manda a hacer? Entonces es muy importante poder ver esa diferencia, ¿verdad? Es muy distinto asistir, ir, congregarnos, cumplir con el compromiso de ir los domingos a la iglesia o cuando podíamos asistir a la iglesia. Y es muy diferente conocer a Jesús. Muy diferente. Muy diferente. Y
termina diciéndoles en este mismo pasaje: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré, así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Qué hermoso pasaje, la verdad. La Biblia nos habla mucho del amor de Dios, del propósito, del plan de Dios para nuestras vidas, y es nuestra responsabilidad conocerlo. Vamos a ver estos tres aspectos que Jesús explica, y el primero que vamos a ver es el camino. El camino. Jesús no dijo: les voy a mostrar uno de los caminos. Jesús no dijo: les voy a decir cuál de todos esos es el camino. Jesús dijo: yo soy. Yo soy. Y esta expresión tiene tanto poder que, imagínate, cuando Moisés, nos vamos al libro del Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés, Dios le encarga esta tarea de ir a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, y ya una vez que Moisés dice: bueno, está bien, primero da muchas excusas, y en una de esas le pregunta a Dios: bueno, y si yo voy y me presento, pues ¿de parte de quién les digo, no, que voy? Y Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy. Esto diles al pueblo: yo soy, me ha enviado a ustedes. Por eso es que cobra un significado tremendo cuando Jesús les afirma a sus discípulos que estaban ahí con él y les dice: yo soy el camino. Yo soy el camino. Hoy en día muchas personas, y esto es algo que lo enfatizo mucho porque es nuestra realidad. Les hablaba en otra ocasión de esa necesidad espiritual que tenemos, porque la Biblia dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces hay necesidades que debemos suplir, y esa necesidad espiritual nos lleva a buscar, y vas a escuchar que por allí están enseñando tal filosofía, y ahí vas a buscar llenar esa necesidad, y luego por acá encuentras otra corriente de pensamiento que dices: bueno, eso me puede servir, y vas y lo buscas y tratas de satisfacer esa necesidad espiritual, pero no es el camino adecuado. No hay muchos caminos. Ojo, porque también lo llegamos a decir: no, pues todos los caminos nos llevan a Dios. Hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, y en este caso muchos dicen: cualquier camino te puede acercar a Dios. Yo te digo: no es cualquier camino. Jesús dice: yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Oye, pero aquellos que dicen que si no es Jesús el camino, no te va a llevar al Padre. Él es, y Él afirma y dice: yo soy el camino. Yo soy. Dios mismo, desde el momento, y lo comentaba, ¿verdad? Desde el momento en que el hombre cae en pecado, hay esa separación, y desde ese momento Dios abre un camino para volver a Él a través de Jesús. Y Jesús afirma: yo soy el camino. No hay otro, no hay muchos, no hay atajos, solamente Jesús es el único camino. Y Él dice: yo soy. ¿Has buscado por otros caminos? Tal vez lo has intentado, pero solo por medio de Jesús. Cualquier otra cosa, cualquier otra corriente de pensamiento, cualquier otro lugar que te diga: mira, acá está la respuesta, si no es Jesús,
no es el camino. No es el camino. La segunda expresión que usa Jesús es la verdad. La verdad. Y ponme atención en esto, porque la verdad no es un concepto. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Por eso dice Jesús, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y precisamente explicándoles en unos capítulos anteriores a este que estamos viendo, en el capítulo 8 de Juan, en el verso 31, Jesús les está explicando algunas cosas y dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Ojo, aquí está la clave. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Repito esa frase. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Verso 33. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si el Hijo los libera. Y aquí hay una clave, ¿verdad? Esa verdad que es Jesús nos da libertad. Y tal vez tú puedas pensar, así como los judíos en ese tiempo, oye, ¿cómo me hablas de que tú me vas a dar libertad si tiene ya muchos siglos que no somos esclavos? ¿Cómo entonces? ¿Cómo entonces? Si tú no estás en la verdad de Dios, eres esclavo del pecado. Y eso lo dice la Biblia. Eres esclavo del pecado y un esclavo no se puede liberar a sí mismo. No se puede liberar a sí mismo. Por eso es que cuando venimos a Jesús, Él es la verdad, Él es la verdad, y conocemos a Él y lo que Él quiere para nosotros, y entonces podemos ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice Jesús en el capítulo 14, yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La verdad te libera. La verdad te libera, te pone en un plan de libertad para poder experimentar todo el amor, todo el poder y toda la dirección que Dios tiene para tu vida. De otra manera, no, porque seguimos siendo esclavos al pecado. Esclavos. Y recuerda, no nos podemos liberar a nosotros. Por eso Jesús advierte y aclara, yo soy la verdad. Y entonces, al conocerle a Él, la verdad, una persona, nuestro Señor Jesús, no un concepto, no ideologías, sino la persona de Jesús. Él es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Libre. Sé libre de la esclavitud del pecado. Sé libre. La otra expresión que usa Jesús es la vida. La vida. Dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Lo que no tiene vida es muy simple, ¿verdad? Lo que no tiene vida está muerto. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La única manera de pagar el pecado
es la muerte. Entonces, estando en el pecado, estamos también muertos, separados de Dios. Separados de Dios. Con la caída del hombre, con ese error tan terrible que cometió Adán, lo que provocó es que todos los que venimos después de la descendencia de Adán, estamos en pecado. Estamos muertos. Estamos separados de Dios. Por eso el plan de Dios de rescatarnos nuevamente. Y dice que Él es la vida. Si la paga del pecado es la muerte, estamos en esa condición de muerte. Y fíjate lo que hace el enemigo de nuestras vidas. Juan 10:10. Hoy estamos con el Evangelio de Juan a todo, ¿verdad? Lo que da. Y dice Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Checa esto. Si en tu vida te están robando cosas, te están robando la felicidad, dice matar y destruir, yo he venido para que tengan vida. Y esto lo dice Jesús. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón viene, el enemigo de nuestras vidas, Satanás viene para robar, matar y destruir. Si este es el fruto de lo que estás viviendo, destrucción, muerte, robo, si este es el fruto de lo que estás viviendo, eso jamás puede venir de parte de Dios. Jamás. Porque dice Jesús, a eso vino el enemigo. Entonces, los que no tenemos a Jesús como la verdad y el camino, los que estamos buscando otros caminos para llegar a Dios o encontrar nuestra felicidad, esos que estamos buscando en otro lado, obtendremos muerte. Si no hacemos lo que Dios nos pide hacer. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Subraya esto, vida en abundancia. Y lo puedo resumir en una frase muy sencilla. Si no tienes a Jesús en tu vida, entonces no estás viviendo. Estás muerto. Jesús es vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la vida. Con su propia vida, Jesús nos mostró cómo vivir. Qué prioridades tener. Cómo actuar. Cómo desenvolvernos con los demás. Él nos dio el ejemplo. Con su muerte y resurrección, Jesús venció el poder de la muerte. Si la muerte es lo que nos separaba de Dios porque estamos en pecado, Jesús venció a la muerte con su resurrección. La muerte está vencida. La muerte está vencida, no hay más separación. Y cuando nosotros reconocemos ese sacrificio de Jesús, obtenemos vida. Y dice, yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. ¿Quién sabe qué estabas haciendo antes de conocer a Jesús? Pero no era vida. No era vida. Y Jesús te dice hoy, yo he venido para que tengas vida y una vida en abundancia. En abundancia. Gracias a Él, gracias a Jesús tenemos acceso a esa vida que el Padre había deseado para nosotros desde un principio, desde que Él nos creó. Una vida de amistad con Él, una vida de relación, disfrutando de su presencia por siempre. Eso es lo que Dios anhelaba para nosotros. Sin embargo, tomamos nuestras propias decisiones. Tomamos nuestras propias decisiones. El mensaje es muy sencillo. El mensaje es muy sencillo. Jesús dice, yo soy el camino. No hay caminos extra, no hay atajos,
No hay otras alternativas. Él es el camino. Él es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona y se llama Jesús. Y Él es la vida. Él es la vida. Y la pregunta que quiero hacerte en esta tarde: ¿tú has aceptado ese sacrificio de Jesús por ti? ¿Lo has aceptado en tu corazón y dices, yo entiendo y creo que ese sacrificio es por mí? ¿Le has reconocido como el único camino que te lleva a Dios, mediante el cual puedes tener esa salvación y vida eterna? Ese es nuestro destino. Para eso hizo ese sacrificio Dios. Desde un inicio, Él nos creó para vivir con Él por la eternidad. Y por eso es que nos recupera a través de lo que hace Jesús por nosotros. ¿Tú lo has reconocido? ¿Has escuchado la voz de Dios que te está hablando, que te está gritando, diciendo la verdad sobre quién eres tú en Él y quién es Dios en ti? Eso es identidad. Fuimos hechos personas espirituales. Entonces, cuando estamos buscando en otros lados, la voz de Dios en tu interior clama, grita y te dice: en mí tú tienes identidad, valor y propósito. ¿Lo has encontrado en Dios o sigues buscando? ¿Sigues buscando? Dios te llama a recibir ese amor que permanece, ese amor que nos acepta sin condiciones y que nos ayuda a dar lo mejor también de nosotros mismos. Refleja tu vida que Cristo vive en ti. Las demás personas se dan cuenta que has cambiado. Las demás personas se dan cuenta que ahora tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de pensar es transformada por el poder de Dios en ti. ¿Reflejas realmente eso? ¿O te pasa como los discípulos que ya llevaban años con Él y le dicen, pero no sabemos cuál es el camino, Señor? No sabemos cuál es el camino. ¿Sientes esa presencia de Dios todos los días? Esa esperanza y ese gozo de saber que Él está contigo en todo momento. ¿Buscas esa dirección de Dios en oración, leyendo su palabra para que te guíe a tomar decisiones sabias? Eso es lo que hace Dios. Confía en su palabra. Aquí no hay error. No hay error. Te compartía, por eso la intención de explicarte cómo está conformada la palabra. Es increíble, ese mensaje, esa unidad, esa armonía solamente puede venir de Dios. Solamente. Y de nadie más. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Puedes experimentar esto en Dios? Si a estas preguntas que he hecho, tal vez alguna de las que hice, porque hice varias preguntas, tú dices, no, pues realmente yo no sabía que tenía que acercarme a Dios de esa forma. Yo no sabía que tenía que abrirle mi corazón. Yo no sabía que podía escuchar lo que Él me pide hacer. Yo no sabía que puedo yo tomar la decisión de abrir mi corazón para recibir su amor. Yo no sabía que tengo que reflejar que Cristo vive en mí para poder tener esa vida en abundancia. Si tal vez no lo sabías, hoy el Espíritu Santo de Dios te ha revelado esa verdad. Y recuerda, la verdad te hace libre. La invitación es a que tú experimentes esa libertad en Dios,
Ya no eres esclavo del pecado. En Dios eres libre. Libre. Libre para adorarle. Libre para poder dirigir tu vida, ya no en la forma en la que tú le estabas llevando, sino ahora en el modo y en la dirección que Dios te da. Porque solamente hay un camino para llegar a Dios. Uno solo. Uno solo. Entonces, esta decisión la podemos tomar todos. Aquellos que pues estábamos buscando a Dios en quién sabe dónde. Aquellos que creían que habían encontrado a Dios, pero simplemente asistían a un lugar o por costumbre ya hacen las cosas. Pero aquellos que en este momento dicen: yo quiero creer. Yo quiero creer eso que Jesús preparó para mí. Yo quiero caminar en ese camino que me lleva a la eternidad. Yo quiero confrontarme a esa verdad, que lo que yo hable, que lo que yo exprese sea siempre la verdad, para que también a través de mis palabras yo pueda traer libertad a otros, bendición a mi familia, a aquellos que me rodean, que mis negocios, que mi trabajo sea prosperado, porque estoy en ese camino, porque tengo esa vida abundante que Dios me da. Él lo prometió. ¿Quieres tener todo esto? Entonces vamos a orar. Vamos a orar y toma la decisión. Porque no nada más es de que lo escuches. Ya, qué padre, sí, voy a tomar esa bendición. No, tienes que tomar la decisión de recibir eso que Dios te está dando hoy. Y decirle: yo lo acepto, Señor. Yo quiero tener esa vida abundante. Yo quiero exponerme a la verdad que eres tú. Jesús es la verdad y quiero andar en ese camino que eres tú. Déjame orar por ti. Permíteme orar. Y reconoce que necesitas a Dios. Nuestro mundo necesita a Jesús. Realmente son muy pocos a comparación de esos 7.700 millones de personas en el mundo, los que realmente dan un testimonio, dan un ejemplo de que Jesús es el Señor de sus vidas. Permíteme orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellos que nos están escuchando en este momento, pero que saben que no son mis palabras, sino es tu palabra y tu voz la que ha llegado a sus corazones. Señor, permite que cada persona que escuche este mensaje tome la decisión de seguirte a ti, y conocerán el camino, conocerán la verdad y la vida eterna que tú puedes dar. Señor, bendice a las personas, bendice a las familias, bendice a las iglesias, que realmente podamos entender que solamente hay un camino y eres tú, que la verdad eres tú y la vida eres tú. Gracias, Padre, por este mensaje. Sigue obrando, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal forma, Señor, que nos transformes, de tal manera que podamos ser otros delante de ti, que podamos tener esa identidad de hijos, de discípulos, de poder compartir todo aquello que tú nos das a través de tu palabra. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.